Buen día, ¿cómo andan? Hola, profesor, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se Buenas escucha bien. noches. Bien, tenemos más participantes que el otro primero, ya eso es importante, ¿eh? 17, ellos eran 13, 14 ya. Estamos ganando. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, Buenas noches, profe. ¿estamos todos los que somos? ¿Somos todos los que estamos? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a hacer rapidito, así se pueden ir a dormir no sé, tienen que cenar todavía, no sé, yo tengo que cenar todavía, no sé ustedes. También. Igual, bien. Seguramente ya cocinaron, dejaron todo listo para después. Bueno, sigue sumando gente, esto va a ser un récord en cualquier momento. El lunes que viene es 21, así que en honor a que es el Día del Estudiante no vamos a hacer esta reunión, ¿sí? Vamos a juntar directamente el otro lunes. Yo sé que no cambia mucho que sea feriado, Día del Estudiante o no, pero bueno, no sería correcto citarlos a ustedes un día que tendrían que estar festejando ser estudiantes. Particularmente estudiantes ustedes son este año. Raros estudiantes. Vamos a ver cómo nos convencemos de que son estudiantes. La verdad que no tengo ni la más mínima idea de cómo van a evaluar este año. No me dijeron nada todavía. Yo no sé no sé qué va a pasar. Por lo pronto vamos a, esto que estamos haciendo nosotros es para tener todo el material listo y cuando haya que evaluar, lo evaluamos y ya está. Y tienen todo compiladito. Ahí les mandé más, vieron, el actualicé el de obligaciones, ya ahora está completito, ya ese sería un segundo tema, tenemos actos jurídicos, obligaciones, si los pueden imprimir, si los pueden guardar, ya los tienen como una carpetita para ir teniendo todo lo de derechos, ¿sí? Yo ahora ya empecé a hacer el siguiente, que es el de contratos, pero bueno, como falta un tiempo para eso, voy a empezar a ver si hago algún resumen de lo anterior, así ya tienen lo anterior también y tenemos toda la carpeta. Eso va a estar un poquito más complicado. Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos entonces. La clase pasada no me acuerdo hasta dónde fue que habíamos llegado. Si alguno me lo recuerda, ¿alguno podrá guiarme y decirme hasta dónde vimos la clase pasada? ¿No? Profe, yo noté, creo que nos quedamos en fuentes de las obligaciones. Pero no las empezamos. No, No fue las muy... empezamos. Bueno, allá vamos entonces. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de que las obligaciones eran una relación jurídica entre el acreedor y el deudor, donde el acreedor le podía exigir al deudor que cumpla con alguna prestación, que podía ser dar algo, hacer algo o no hacer algo? Esas obligaciones son las que nos importan a nosotros ahora, o sea, es lo que vamos a empezar a estudiar, que es el nudo de las relaciones jurídicas. Todo lo que nos importa a nosotros es cuando dos personas se relacionan creando obligaciones. Fíjense que las fuentes de las obligaciones que tienen ahí abajo, que tienen el papelito, son, esperen que me fui, acá. Son 4 o 5 en realidad. La primera es la más importante de todas, que es el contrato. Fíjense que la definición de contratos es acuerdo de voluntades destinado específicamente a crear obligaciones. Entonces, cuando vos decís ¿qué es un contrato? Es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo con una finalidad específica, que es crear obligaciones. Que alguien le tenga que entregar algo o no al otro, ¿sí? Eso lo hablamos la clase pasada, dijimos que los contratos básicamente son para crear diversas obligaciones entre las partes. Entonces, cuando vos haces un contrato, lo único que estás haciendo es crear obligaciones. A ver, les pongo un ejemplo. Ahora sí, cuando yo termine de hacer el ejemplo, por favor, alguno active el micrófono y me contesta. Supónganse que mi vecino se va de viaje, se va de vacaciones. Se va de vacaciones y me deja que yo le cuide la casa. Un día yo llego a la casa y encuentro que en la cocina hay un caño roto que pierde agua y pierde agua y pierde agua. Yo agarro y llamo a un albañil y le arreglo el caño, ¿sí? Le cambia el caño, se lo parcha, le pone cemento a la pared, la pinta, se la deja como joya.
Cuando el inquilino, el vecino este viene de vacaciones, yo le digo, flaco, te arreglé el caño, son 10.000 pesos. ¿Existe la obligación de pagarme eso por parte del vecino a mí? A ver quién me contesta. Profe, vos le estás cuidando la casa al vecino, pero no es tu casa, no es nada. O sea, no es algo que vos estás alquilando, ¿o sí? No, es la casa del vecino. El vecino se fue de vacaciones y me pidió que se la cuidara. No, no Para mí tenés no, derecho a no reclamarle. tenés, no tiene Bueno, la gente, obligación de pagar, básicamente. ¿por qué no? Creo que Porque vos, moralmente sí. Moralmente, la verdad no. Pero si no hay un contrato, un arreglo con algo, no tiene derecho a reclamarle nada. Pero si yo no lo hubiera arreglado, ¿qué hubiera pasado? la casa se hubiera caído abajo, no se hubiera caído abajo, pero si hubiera estado en malas condiciones. Y bueno, entonces lo que yo hice, ¿no le hice un gran favor a él en realidad? Sí. ¿Y ustedes creen que la ley no me va a decir, che, flaco, gracias por lo que le hiciste, mereces que te lo devolvamos? Sería muy guacho si no, ¿no? Fíjense lo que dice acá, chicos. La otra fuente de las obligaciones, un cuasi contrato. Es un hecho unilateral del que resulta obligada la parte beneficiada. ¿Esto qué significa? Que yo unilateralmente hice algo que beneficié a otra persona. Esa persona resulta obligada porque lo que yo hice lo benefició. ¿Sí? Supónganse que en vez del caño roto lo encuentro al perro del vecino en el patio agonizando, tirando la pata. Lo agarro y lo llevo al veterinario. Cuando venga le digo, flaco, me costó 5 lucas curarte el perro. ¿Qué, no me lo va a pagar tampoco? ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería haberlo dejado morir al perro? No opinan, ¿no? No, profesor. ¿Eh? No había que dejarlo morir. No, porque es un perro. El caño que se rompa, el perro no, ¿no es cierto? Pero fíjense, si esto se aplica para muchos aspectos, o sea, no es simplemente porque le cuide la casa al vecino. A veces pasa que, ¿vieron? Ahora se habla mucho de las usurpaciones. Usurpar es ocupar una casa, pero bueno, con violencia. Está también la posibilidad de ocupar un inmueble, ¿no es cierto? Hay ocupaciones que son ilegales. ¿Qué significa ocupar? Hay una casa que no es de nadie, nadie la está usando, voy y me meto. No rompo nada, no le pego a nadie, me meto. Durante 20 años la uso, la limpio, pago los impuestos, pago la luz, pago el asfalto de la calle, pago todo, pero no es mía. Si yo durante 20 años actúo como si fuera el dueño, en 20 años esa casa pasaría a ser mía, ¿sí? Es lo que se llama un usucapión. Adquiero la propiedad por usarla como dueño durante 20 años. Eso habrán escuchado alguna vez que eso se puede hacer. Es ocupar, no usurpar. Usurpar es meterse con violencia, ocupar es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si yo llevo 10 años ocupando esa casa pacíficamente y de pronto viene el dueño y me dice, no, loco, yo soy el dueño, rajate, acá tengo la escritura? Está bien, yo me tengo que ir, vos sos el dueño, yo no, tenés derecho a que yo me vaya. Pero, ¿no debería devolverme todo lo que yo gasté en la casa? Lo que pagué de impuestos, lo que pagué de asfalto, lo que pagué en mantenimiento de la casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería o no? No, no opinan ustedes, ¿no? No tienen opinión alguna formada al respecto. Por la que acaba de explicar de cuasi contrato, sí. Se Y tiene que En claro, realidad devolver. es difícil después de reconocer, porque si el dueño de golpe viene a reclamar una propiedad que en más de 20 años nunca le no, importó y de golpe la que reclamase le va a ser difícil. no, ¿por qué? Si pasaron 20 años, sí se le puede hacer difícil. Pero si pasaron 10 nada más, o 5, el flaco viene y me dice, yo tengo la escritura, acá acabo de hacer la sucesión, la casa es mía y se la tenés que dejar. Tiene derecho a reclamártela. Hasta los 20 años tiene derecho a reclamártela. Y aún a los 20 años, cuando vos la quieras poner a tu nombre, tenés que hacer un juicio. No es algo tan sencillo. Después se discutirá a ver quién tiene mejor derecho y traen en juicio durante unos años. Pero bueno, las mejoras que yo haya hecho, que lo hayan beneficiado, me las tiene que pagar, porque para eso ahí estaremos en un nuevo caso de un cuasi contrato. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que ya sea por un acuerdo de voluntades o unilateralmente por este tipo de cuasi contratos, nace la obligación de, en este caso, de pagar las mejoras que hayan hecho o en el caso del contrato las que te hayas puesto de acuerdo.
¿Entienden lo que es un cuasicontrato? Es una persona que hace algo que beneficia a otro y ese otro tendría que devolverle lo que se benefició. Fíjense que después se habla de delito y cuasidelito. Nosotros eso ya lo vimos la vez pasada, creo que lo expliqué por este medio, que un delito es cuando una persona actúa con intención de perjudicar a otro y le provoca un daño, ¿sí? Si a vos no vamos a hablar de te roban, o te matan, o te violan, pero supongamos que el vecino viene, se enoja con vos y con un bate te parte el vidrio del auto. O tu ex se enoja porque la dejaste, o tu ex se enoja porque lo dejaste, y viene y te patea la puerta de tu casa y te rompe toda la ropa. Esos son delitos de daño. Si uno comete un delito, surge la obligación de indemnizar a la otra parte por el daño que le causó. ¿Sí? Me tendría que reparar el perjuicio que me ocasionó. Hay que hacerle un juicio civil para eso. En realidad, si a tu casa entra un ladrón que te patea la puerta y te rompe todo y se lleva el televisor, también surge la obligación de que él te indemnice. Lo que pasa es que yo te aconsejaría que no le hagas juicio porque el 80% de los ladrones son pobres, ¿no es cierto? No te van a poder pagar nada. Pero si justamente agarras a algún ladrón profesional que tiene plata, ponele, vos le podrías hacer juicio para que te indemnice el daño que te ocasionó. Tiene la obligación de reparar los daños. Eso es en el caso de que sea un delito. En el caso de que sea un cuasidelito, que el cuasidelito es hecho con culpa, que es negligencia o imprudencia, es el caso de que vos tengas un choque acá en la esquina y pises a uno, o te tragues un colectivo acá en la esquina. Vos tenés que reparar el daño que ocasionaste. Tenés la obligación de reparar el daño que ocasionaste. El tipo te podría hacer un juicio para que vos le pagues el choque que tuviste y le arregles el espejo, la puerta, lo que sea que le hayas roto. ¿Entienden? Por supuesto que el que lo va a pagar después es el seguro, pero bueno, la obligación la tiene el sujeto como sujeto, ¿no? El seguro lo que hace es reemplazar al deudor. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, chiques, al respecto? Sí, profesor, y entraría también, no sé, si me daña a mí. Golpe, sí, por supuesto. O sea, si yo salgo dañada, el cuasi daño es a todo nivel. Ah, bien, bien. Si te Bien, es lastimas, a todo nivel. lo que pasa es que cuando es a una persona es más difícil determinar el monto del daño. A vos te rompen una puerta, hay que arreglar la puerta, pero a vos te pegan una piña y tenés un daño psicológico, tenés un hospital que pagar, alguna secuela que te dejan, es complicado. Vamos a poner un ejemplo feo. Supongamos que sos víctima de una violación por parte de un sujeto adinerado y vos querés en venganza porque te repudriste, le querés hacer un juicio y le ganás el juicio, el tipo va preso toda la pelota y después pedís una indemnización. Bueno, ahí va a haber que establecer un monto de cuál es el perjuicio que te ocasionó. Así te diría, bueno, a ver, ¿cuánto gastaste en psicólogo? ¿Cuánto vas a gastar en psiquiatra? ¿Cuánto vas a gastar en medicación? ¿Cuánto tiempo tuviste en el hospital atendiéndote? Y el daño psicológico, bueno, y se establece un monto para... No es que se le pone un monto al perjuicio que sufriste, sino que se establece el daño. Si a vos te matan, por ejemplo, no es que tu vida tiene un precio, pero el que te mató va a tener que indemnizar el daño que ocasionó. Es distinto si yo atropello y mato a un padre de familia con 2 hijos que es médico, que si mato a un viejo de 80 años que es pordiosero. No es que valga menos la vida, es menor el perjuicio que ocasiono. ¿Sí? Si a mí mañana me atropellan y me rompen las 2 piernas, bueno, sí, me tendrán que pagar al hospital. Pero si las 2 piernas se las rompen a Messi, el valor es otro, ¿no es cierto? El perjuicio que ocasionan es otro, no es el mismo. A mí me podrían romper las 2 piernas que yo sigo trabajando y sigo produciendo. El daño es menor. Ahora, si yo no puedo trabajar más por culpa del accidente, ya ahí la indemnización es otra. Esto igual da para mucho. Esto lo que estoy diciendo son ejemplos pavotes como para que tengan una idea nada más. ¿Estamos? Bueno. Está bueno esto de tener los micrófonos apagados. Yo no sé si ustedes entendieron, no entendieron, pero bueno, digo que sí y sigo adelante. No, lo que pasa es que es para que no nos crucemos todos, por eso creo que... Está bien, no importa. Fíjense que la última fuente de las obligaciones es la ley, ¿sí? Y dice que la ley es fuente directa e indirecta de todas las obligaciones. ¿Qué significa esto? Que la ley crea obligaciones directamente.
Vos el día de mañana sos papá, tenés un hijo y automáticamente la ley dice, sos papá, bueno, estás obligado a pasarle alimentos, estás obligado a llevarlo a la escuela, obligado a vestirlo, todas obligaciones que te impone la ley. ¿Sí? Vos te casás, bueno, a partir de ahora estás obligado a esto, a esto, a esto, a esto. O sea que la ley te impone obligaciones directamente. Indirectamente, la ley es fuente de todas las demás obligaciones, porque así lo dice la ley. Yo les digo, ¿por qué está obligado el vecino a pagarme el arreglo que yo hice en la pared? Porque la ley dice que tiene que pagármelo. ¿Por qué si yo choco tengo que indemnizar los daños? ¿O por qué si le pego una piña al vecino tengo que pagarle el hospital? Porque la ley dice que tengo que hacerlo. Entonces la ley es fuente indirecta de todas las obligaciones. Y además crea obligaciones en forma directa. Bien, eso me parece que es bastante sencillo. Fíjense que el siguiente punto son los efectos de las obligaciones, que básicamente lo que estamos diciendo son las consecuencias que trae que existe una obligación. Y la principal consecuencia que trae que existe una obligación es la posibilidad del deudor de obligar al deudor a que la cumpla. ¿Sí? Si vos tenés una obligación, el deudor te puede obligar a que la cumplas. Por ejemplo, yo alquilo una casa, surgen muchas obligaciones, ¿no es cierto? Si no pagás el alquiler, el deudor puede obligarte a pagarlo. ¿Cómo? Embargándote el sueldo, ejecutándote alguna garantía o lo que sea. Termina el contrato, vos tenés que devolver la casa. No la devolvés, el acreedor puede obligarte a devolverla. ¿Cómo? Desalojándote, por ejemplo. Ahora, fíjense que hay distintos efectos que puede traer una obligación. Esto respecto al acreedor. Lo primero que el acreedor puede hacer es emplear los medios legales a fin de que el deudor procure, o sea, entregue aquello a que sea obligado. El deudor no cumple, uso la ley para obligarte a cumplir. Les pido a un juez que te embargue, por ejemplo, yo compro un auto acá en Lago y Lago no me lo entrega. Entonces le digo al juez, yo lo pagué y no me lo entregan. El juez, ¿qué hace? Lo obliga a que me lo entregue. ¿Sí? Vos no te entregan la casa que compraste, el juez puede obligar a que te la entreguen. Eso se llama ejecución directa, sí. O sea que directamente, fíjense que está mal ahí el parrafito, dice indirecta, pero es directa. O sea que el juez directamente te puede obligar a cumplir con la obligación. Porque después también está lo que se llama la ejecución indirecta. A ver, supónganse que yo contrato a un tipo para que me levante una casa y no lo hace. Yo no lo voy a obligar a que haga la casa. Lo que voy a hacer es que la haga otro y yo le pago y le cobro a él que lo pague. O sea, que hace que otro haga lo que debe y él lo tiene que pagar. ¿Sí? ¿Me explico? Si yo mañana choco un auto acá en la esquina, yo no voy a arreglar el auto, lo va a arreglar otro y yo voy a pagar el arreglo que haga el otro. Eso es lo que se llama ejecución indirecta, o sea, que lo hace otro a costa del deudor. Bien. Esto es lo que viene ahora, es lo importante. Cuando vos no cumplís con la obligación, no es simplemente te obligo a cumplirla. Hay un plus. Fíjense, ¿qué debe abarcar la indemnización? La indemnización comprende, vamos a poner, por ejemplo, yo me choco un taxista acá en la esquina, le hago pelota contra la pared. ¿Qué le tengo que pagar al taxista? A ver, alguno active y contésteme. ¿Qué le tengo que pagar al taxista? Si vos lo chocás al taxista, Sí. y los daños, ya sean en el auto ¿Cuál es el daño? y material. ¿Cuál es el daño? Tampoco le tiene que pagar un psicólogo al taxista porque lo choque, ¿no es cierto? No, pero el día laboral también, o los días laborales, que no pueda... sea, que yo cuando pasamos el daño tengo que tener en cuenta lo que le rompí y la plata que él dejó de ganar por mi culpa. ¿Sí? Eso es lo que se llama daño emergente y lucro cesante. ¿Sí? Daño emergente es el daño que yo le ocasiono. Lucro cesante es lo que él no puede ganar por mi culpa. Eso puede pasar también no solamente en el choque. Supónganse que yo alquilo una casa y a mí el inquilino no me la devuelve. ¿Cuál es el daño emergente? No pude contar con la casa. ¿Y cuál es el lucro cesante? Yo no pude alquilar esa casa, no pude ganar plata porque él no me la devolvió. ¿Sí? O por ahí yo tuve que alquilar otra casa porque él no me la devolvió.
porque yo iba a ir a vivir ahí. Eso se llama lucro cesante. Es la plata que yo dejé de ganar por culpa de él. O sea que si a mí un tipo me debe $20.000, yo le voy a hacer un juicio para que me pague los $20.000, que es la plata, que es el daño emergente. En el caso de los dólares, o cuando lo que se debe es dinero, también lo que hay que hacer es pagar intereses. ¿Ustedes saben lo que son los intereses? ¿Por qué hay que pagar intereses? ¿Alguien tiene idea? No. Se quedan ahí, como que quieren decir algo y no lo dicen, no. ¿Nunca escucharon la palabra? Sí. Si a mí un tipo me debe $20.000 y me los paga, bueno, $20.000 no, vamos a ponerle 20.000 El tiempo pesos. que la persona tarda en pagártelo al valor que está los meses que pasaron. ¿Pero por qué me lo tiene que pagar? Porque tardó mucho. ¿Y ese Sí. tardó qué provocó? Generó recargo, generó intereses. ¡Auch! Está bien, pero ¿qué son esos recargos? O sea, ¿por qué hay que pagar ese recargo? Por el tiempo que tardó en pagar. Pero ¿y por qué el hecho de que tarde mucho tiempo me produce un perjuicio? Porque todo aumenta, puede ser. Eso se llama actualización. Primero hay que actualizar el monto, actualizarlo al valor actual. Y después los intereses. Hay distintos tipos de intereses, pero fundamentalmente los intereses son el dinero que yo no pude ganar por su culpa. Si yo hubiera contado con esos $20.000 hace 2 años, yo por ahí los podría haber invertido en algo. Podría haberme comprado dólares, podría haber comprado una casa, un auto. Lo que pasa es que no podemos en cada caso empezar a establecer qué podría haber comprado, qué no podría haber comprado. Lo que se hace es establecer que los frutos del dinero son los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Es lo que te hubiera pagado el banco si vos hubieras depositado el dinero. Entonces, él a mí me debía 20.000 pesos, perfecto. ¿Cuánta plata tendrías ahora si vos esos 20.000 pesos los hubieras depositado en el banco hace 2 años? Bueno, a un 2,5 mensual, por 2 años, que sea, tanto de intereses. ¿Entienden? El interés es el fruto que el dinero produce. Un árbol produce una fruta. Bueno, el dinero produce intereses. Básicamente, intereses es eso, es la plata que dejaste de ganar por no haber podido contar con el dinero a tiempo. Entonces, si vos no pagás o no cumplís en tiempo, tenés que indemnizar con daños, perjuicios más intereses. Pero fíjense que esto sigue, porque dice, para que vos tengas que pagar daños, intereses, es necesario, dice acá la notita esta, que el acreedor lo constituya en mora. ¿Saben lo que significa ser moroso? Han escuchado esa palabra. Un deudor moroso es un deudor que no cumple con sus obligaciones. ¿Pero por qué es moroso? Porque no tiene un justificativo por el cual no paga. A vos se te venció la deuda y no estás pagando. ¿Por qué no pagaste el alquiler? No tiene ningún justificativo, simplemente no pagaste. ¿O por qué no devolvés la casa cuando terminó el contrato? Porque no me quiero ir. Entonces, a partir de que vos sos moroso, es que empiezan a correr los daños, perjuicios e intereses. Y para ser moroso, lo que hay que hacer es constituirte como moroso, es constituirte en mora. Y fíjense que acá dice que el acreedor lo tiene que constituir en mora mediante notificación fehaciente. ¿Qué es notificación fehaciente? Carta documento o telegrama. ¿Por qué una carta documento de notificación fehaciente y no un mail o una carta común? Porque la carta documento, ustedes saben, se hace en 3 formularios. Uno se le entrega al deudor, uno queda en el banco y el otro se lo queda al acreedor. Si el día de mañana alguien dice, yo no sé que esa carta nunca la recibí, bueno, pregúntenle al correo si la entregó. El correo la entregó y tiene una copia con el contenido de la carta. Entonces vos no podés decir, sí, yo recibí la carta de documento, pero decía otra cosa. No, decía lo que dice el correo, lo que digo yo que decía, porque es toda la misma. Es una copia. ¿Entienden? Por eso es un método fehaciente la carta de documento. Por eso mandan carta de documento. Una vez que te la mandan y vos la recibís, a partir de ahí sos moroso. Hay ciertos contratos en los cuales la mora es automática. En un contrato de alquiler, el no pagar la cuota del número del día 2 es automáticamente mora. Cuando vos contratás un plan de un 0 kilómetro, el no pago de la cuota a tal día
automáticamente sos moroso. A eso se llama mora automática. Nadie tiene que intimarte, nada. Pero en otros casos tenés que constituirlo en mora mediante notificación fehaciente. Y fíjense que este retardo, esta mora, no tiene que ser imputable al deudor, dice acá. O sea, que el deudor, o sea, perdón, tiene que ser imputable al deudor. Puede haber motivos por los cuales el deudor no pague y que no sea culpa de él. Y acá habla de caso fortuito o fuerza mayor. Un caso fortuito es un hecho que no se pudo prever. Y una fuerza mayor es un hecho que no se pudo evitar. Entonces, supongamos, mi obligación es devolver el departamento o devolver la casa al terminar el alquiler. No la devuelvo. ¿Por qué? Porque se prendió fuego. ¿Cómo crees que la devuelva si se prendió fuego? Y se prendió fuego porque explotó un tanque de combustible en la otra esquina y se prendió fuego toda la cuadra. ¿Es culpa mía? No. ¿Soy moroso? No, no soy moroso. Hubo un caso fortuito que yo no pude prever que hace que yo no pueda cumplir con mi obligación. ¿Entienden? Ustedes alquilan un auto para pasear por Bahía y se lo roban. Lo dejan en un garage estacionado con llave y se los roban. Su obligación es devolver ese auto, pero ¿van a poder devolver? No, porque me lo robaron y yo no lo pude evitar de ninguna manera. Lo dejé en un garage con llave e igual me lo robaron. ¿Entienden? En esos casos no es culpa del deudor y por lo tanto no se lo puede considerar moroso. También puede ser que, qué sé yo, que pónganle que yo tengo que pagar un alquiler de 10.000 pesos por mes y resulta que a partir del mes que viene no cobro más sueldo porque el Estado no me puede pagar porque se declara en quiebra, porque el COVID hizo que no puedan pagar más sueldos. Y bueno, yo eso no lo pude prever. O sea, a mí cuando me vengan a querer cobrar, yo le voy a decir, no, flaco, a ver, yo te quiero pagar, pero a mí el Estado no me paga el sueldo porque se pudrió todo con el tema del COVID. ¿Qué cree que haga? ¿Lo podía prever? No, no podía preverlo. Sí puedo prever que el día de mañana me echen del trabajo, o que me quede sin trabajo, o que me enferme. Eso sí lo puedo prever y eso no es excusa. Pero si sucede algo que yo no puedo prever, ahí sí lo puedes usar como excusa. ¿Entienden? Bueno. Bueno, después lo demás es de forma, no vamos a darle mucha más trascendencia. Lo importante acá es que sepan es que cuando uno no cumple con la obligación, la consecuencia es esa, que el acreedor te puede obligar a cumplirla y que cuando te obliga a cumplirla no solamente vas a tener que cumplir con la obligación, sino que vas a tener que pagar indemnización que va a abarcar daño emergente, lo procesante, intereses y todo eso. Eso es lo fundamental. Después, respecto del deudor, el deudor no tiene ningún efecto de la obligación, simplemente si la cumple, el día de mañana cuando le vengan a reclamar va a decir, no, flaco, yo ya pagué y no le podemos reclamar nada porque ya pagó. ¿Cuánto queda todavía de clase de estos 40 minutos? Ya nos quedan 10 todavía, ¿no? Más o menos. Cualquier cosa nos volvemos a reconectar. Bueno, ¿van entendiendo, chicas? Yo me siento tan solo acá hablando, pero bueno, eso es... No, perdón. Sí, profe. Se entiende clarito lo que estoy explicando. Sí, se va entendiendo. Hay chicas y hay chicos, o sea que tengo que decir chiques, ¿no? Porque si no, no se van a ofender. Si digo chicos, se enojan. En el otro primero no había problema porque eran todas mujeres. Entonces, como todas se autopercibían mujeres, yo podía decir chicos, chicas, sin ningún problema. ¿Cómo nos complican la vida, eh? Bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer rapidito lo que sigue. Fíjense que lo que sigue son la clasificación de las obligaciones. Acá vamos a ver 2 o 3 que son las que quiero que entiendan. Además son muy simples, las pueden estudiar solos sin ningún problema. Fíjense que la primera clasificación divide en obligaciones civiles. No apagué, simplemente apreté. Se me puso a actualizar. Las divide en civiles y naturales. Una obligación civil es aquella que estamos estudiando hasta ahora, que son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. O sea, que vos podés reclamar judicialmente, te dan acción judicial para reclamarla. Esas son las civiles, son las que estamos estudiando, que vos podés reclamarla y pedir que te paguen y todo eso. Pero existen otras obligaciones que son las naturales, que son obligaciones que uno moralmente está obligado a cumplir, ¿sí? Pero que yo no puedo hacerte un juicio para cumplirlas, para obligarte a que las cumplas.
Si yo a alguno de ustedes el día de mañana les apuesto 500 pesos que el jueves River le gana a Sao Paulo. Y River le gana a Sao Paulo. ¿Yo les puedo hacer un juicio para que paguen esa apuesta que hicimos? No, porque las apuestas no están permitidas. Pero ustedes me tienen que pagar, porque hay una cuestión de honor ahí en pagarme, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es la última parte. Fíjense que dice, cumplidas por el deudor, autorizan a retener lo que se ha dado en razón de ellas. O sea que no podés... A ver, les voy a dar un ejemplo mucho más sencillo. ¿Oyeron hablar de la prescripción ustedes alguna vez? Prescribir, ¿saben lo que es? Prescripción. Una deuda que prescribe. Ahí, alguien, veo que hay como un programa, parece un juego un programa de preguntas y respuestas, que la gente va a tocar ahí el botón y vos ves que va a tocar pero no tocan y se quedan con... ¿Que prescribe es que caduca? ¿Que caduca por qué? Y como si se hubiese terminado un contrato. Caducó porque terminó el contrato. ¿Pero qué pasó para que caduque? ¿Qué Y transcurrió? un tiempo determinado. Claro, todas las obligaciones en un momento prescriben. ¿Qué significa? Que si nadie te las reclama por un tiempo determinado, no te las pueden reclamar nunca más. Pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, pueden ser 2 años, depende del tipo de obligación que sea. Fíjense en los impuestos. Yo supónganse que le debo a la municipalidad 20 años de impuestos. Si la municipalidad me quisiera hacer juicio, me podría cobrar los últimos 5 nada más, o 10. Pero no me puede cobrar los 20 años, porque no, el juez le va a decir, no, esta deuda prescribió, no la puede reclamar. ¿Sí? Pasa a ser una deuda natural. Ahora, a mí me llega una intimación, que a veces pasa, me llega una intimación de la municipalidad para que pague las tasas de los últimos 20 años. Y yo voy y las pago. Pagué 20 años de tasa toda junta. Y viene uno y me dice, sos un nabo, pagaste deudas prescriptas, pagaste deuda que no tenías que pagar, porque ya estaba prescripta. Entonces voy a la municipalidad y digo, bueno, flaco, devolveme la plata porque yo pagué deuda que ya estaba prescripta. Me van a decir, no tenés derecho a reclamar lo que pagaste por esa deuda prescripta. Por eso acá dice, autoricen a retener lo que se ha dado por ellas. No están obligados a devolvérmelo. Si yo no lo pago, no me lo pueden reclamar. Ahora, si lo pago, no puedo pedir que me lo devuelvan. ¿Entienden? Esa es una prescripción. Es un ejemplo de una obligación natural. Es una obligación que existe, que vos tenés, pero que no te pueden reclamar judicialmente. Ahora, si igual la pagás, embromate. No puedes reclamar nada. Bueno, la siguiente clasificación divide en principales y accesorias. Ténganlo como principio de acá en más y siempre que veamos principales o accesorias, lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal. Ustedes deberían haber estudiado clasificación de cosas principales y accesorias, pero bueno, no importa. Todo lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal. En una obligación pasa lo mismo. Vamos a poner un ejemplo que capaz que no es bueno, pero sí va a ser para que ustedes lo entiendan. Cuando alquila una casa, aparece un garante, ¿no es cierto? El garante es el fiador. ¿A qué se obliga? Se obliga a pagar la deuda si vos no pagás. La obligación del garante es accesoria. La obligación del inquilino es la principal. ¿Esto qué significa? Que mientras la obligación principal exista, existe la accesoria. Si el inquilino paga, el garante no debe nada, porque su obligación se extinguió. Si el inquilino no paga, el garante debe porque su obligación es la de pagar. ¿Entienden? Es accesoria a la obligación del inquilino. Mientras esa obligación del inquilino exista, existe la del garante. Cuando la del inquilino deja de existir la del garante. Por eso la del garante es accesoria y la del inquilino es principal. Después más adelante en otros contratos vamos a volver y vamos a decir, esta es una obligación accesoria. ¿Por qué? Porque sigue la suerte de la principal y ya no va a haber que aclarar más nada. ¿Entienden? Entonces la obligación es principal cuando existe por sí y para sí, tiene existencia propia. Y las accesorias dependen de su existencia de la principal. Mientras la principal exista, esta existe. Cuando la principal deja de existir, esta deja de existir. Bueno. Después acá tenemos las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. A esa no le vamos a dedicar mucho tiempo porque en realidad son sencillas. Dar es entregar algo, hacer es realizar alguna actividad
Y de no hacer es cuando alguien tiene por obligación no hacer algo. Por ahí ustedes me preguntarán, ¿y cómo puede ser que mi obligación sea no hacer algo? Cuando ustedes alquilan una casa tienen muchas obligaciones de no hacer algo. No hacer reformas, no hacer modificaciones, no usarla para un fin distinto para el que fue alquilada, ¿sí? No subalquilarla. Esas son obligaciones de no hacer. Vamos a alguna que nos represente alguna dificultad. Esta es medio complicadita, la de alternativa, facultativa o conjuntiva. Podría suceder, por ejemplo, que una obligación sea, o sea, que el acreedor tenga la posibilidad de elegir entre varias obligaciones. Por ejemplo, vos pagás una suma, esto vamos a poner un ejemplo fácil que no es un buen ejemplo, pero un sorteo. ¿Qué se sortea? Un auto o $20.000 o un terreno. Son tres cosas. ¿Te ganas las tres? No, te ganas una de las tres. Entonces, cuando vos vas a reclamar, el acreedor elige qué te va a entregar. Dice, bueno, no, acá tenés $20.000. O acá tenés. Y cualquiera que entregue cumple con la obligación. ¿Entienden? Entonces vos te dicen, ¿cuál es la obligación del acreedor? Es una entre varias. Tiene varias opciones. Puede elegir entre darte esto, esto, esto o esto. Cualquiera que te dé, cumple con la obligación. A veces pasa, por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, no sé, el día de mañana viajan a algún lado y alquilan un auto. Digo viajan porque en Bahía no van a alquilar, no van a alquilar, se viajan a Buenos Aires, viajan al extranjero y alquilan un auto. Ustedes alquilan un Gol. Bien, entonces llegan a la agencia, vengo a retirar el Gol. Y la agencia le va a decir, en realidad el contrato, si ustedes lo leen, decía Gol o cualquier auto de estas características. Que puede ser no sé, un Corsa, un Passat, e incluso si no tienen, podría ser uno mejor todavía. Te podrían dar un BMW si quieren, no necesariamente un Gol. Entonces, dentro de esas posibilidades, el acreedor elige. ¿Sí? Te da el Gol, te da un Volkswagen, o te da una EcoSport, o te da una Toyota. Él elige. ¿Sí? Siempre y cuando te dé un auto, digamos. Y cualquiera que te dé, cumple con su obligación. ¿Me siguen? Por eso es alternativa. En cambio, facultativa es cuando autorizan al deudor a reemplazarla por otra. Esto es lo que pasa siempre cuando ustedes compran un autoplan, por ejemplo. Yo mañana meto un autoplan del Gol. Resulta que para dentro de 2 años, cuando termine de pagarlo, el Gol no se fabrica más. Si ustedes leen el contrato, dice que el deudor, o sea, la empresa, puede reemplazar por el Gol por otro auto de iguales características que se esté fabricando en ese momento. Y que seguramente les va a salir mucho más caro a ustedes, ¿no es cierto? Que van a tener que pagar un montón más. Pero bueno, faculta al deudor a cambiar. Bueno, chicos, esto se va a cortar, así que salimos y volvemos a entrar 5 minutitos más y los dejo tranqui, ¿sí? Vamos a cerrar. Vamos a una... Vamos. Creo que hemos perdido poquito, 3 o 4 nada más, no es tanto.
2 nada más. Bueno, retomo ya como para ya terminar y dejarla tranquila. Entonces está claro lo que es alternativa, ¿no es cierto? Que el deudor puede elegir entre varias alternativas. En cambio, facultativa, el deudor está facultado a reemplazarla por otra obligación. Puede hacerlo de igual manera cumple, ¿sí? Y en la conjuntiva, bueno, es cuando son varias obligaciones, o sea, la obligación tiene varias prestaciones, no es nada que le lleve a complicarse. Una obligación divisible o indivisible es muy sencillo, ¿no es cierto? Si se puede cumplir en partes, se puede dividir, y si no se puede cumplir en partes, no se puede dividir. Si tu obligación es entregar 100 kilos de tomates, podés entregar de 20 kilos. Si tu obligación es entregar un auto, no podés entregar el auto en parte, lo entregás todo junto, ¿no? Profe, tengo una duda. En facultativa, no entendí el ejemplo de empapelar una pared o pintarla. Es lo que decíamos hoy con un ejemplo más burdo, o sea, el acreedor tiene opciones para elegir cómo va a cumplir con su obligación. Y cualquiera que elija, cumple, ¿sí? No es práctico, yo no voy a contratar a un pintor, pero supongamos que fuera así, supongamos que yo le digo, bueno, yo necesito que arregles la pared. Podés pintarla, podés empapelarla o podés ponerle Durlock, fíjate. Él elige qué hacer y cualquiera de las 3 cosas que haga cumple con su obligación. Bien. Insisto, no es algo que vaya a hacer. Por eso yo les ponía el ejemplo del auto. Cuando vos alquilás un auto, el deudor tiene la posibilidad de cumplir con varias opciones. Te entrega o te entrega uno mejor todavía, que no es el que vos contrataste, pero igual cumple con su obligación aún entregándote otro. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Ahí. Bueno. ¿Cómo? Igual me gusta que ponga ejemplos ante cada concepto, por lo menos me deja entender un poquito más. Y bueno, esa es la idea, si no leemos el libro y listo. Por eso está bueno, de poner cada ejemplo en cada definición, me gusta. Bueno, a ver si ponemos un ejemplo para esta. Fíjense, mancomunada solidaria y mancomunada simple sería en realidad, simple y solidaria. Cuando hablamos de mancomunado, siempre estamos hablando de un grupo de gente, mucha gente. Acá puede ser que haya muchos acreedores o puede ser que haya muchos deudores, ¿sí? Por ejemplo, que yo le deba plata a 3 personas o que 3 personas me deban plata a mí. Eso es mancomunado. La diferencia entre mancomunado solidario y mancomunado simple es la siguiente. Cuando es mancomunado simple, ¿qué significa? Si yo le debo plata a 3 acreedores y es simple, cada acreedor me puede reclamar a mí solamente su parte. ¿Sí? Entonces yo le debo 90.000 pesos a 3 tipos, cada uno me va a venir y me va a reclamar 30.000 pesos. Si yo le debo 90.000 pesos a 3 acreedores, le pago 30.000 a cada acreedor y listo, ¿sí? Si a mí me deben 90.000 pesos 3 deudores, cada deudor me va a tener que reclamar a mí 30.000 pesos. Eso es simple. La mancomunada simple no es más común. La que es más común y la que se usa siempre es la mancomunada solidaria. ¿Por qué? Porque en el caso de la solidaria, todos los acreedores le pueden reclamar al deudor el 100% de la deuda, o todos los deudores están obligados a pagar el 100% de la deuda. Pues a mí 3 sujetos me deben 90.000 pesos, yo agarro a uno de los 3 y me paga los 90.000 pesos él. ¿Sí? Si yo le debo 90.000 pesos a 3 acreedores, cualquiera de los 3 acreedores puede venir y pedirme los 90.000 pesos a mí. Para que les quede claro, el ejemplo sería este. Cuando ustedes hacen un contrato de locación de una casa, ¿quiénes son los deudores ahí? A ver, díganmelo ustedes. ¿Quiénes son los deudores del alquiler? ¿El inquilino? ¿Quién más? Si no abrís el micrófono no te escucho, ¿qué decís? Los garantes. Los garantes. Bueno, ahí puede haber 2 garantes. O sea que se produce la deuda y tenemos 3 deudores. El inquilino y 2 garantes. ¿A quién le van a reclamar la deuda ustedes? ¿Al inquilino o a los garantes? Al inquilino. ¿Y para qué pusiste los garantes? Porque si no responde el inquilino, tiene que responder el garante. Está bien. Y vos le iniciás un juicio a los 3.
pero Sí. le vas a embargar. A ver, la situación es muy simple. Todos fuimos inquilinos o lo seremos. ¿Y por qué sos inquilino? Porque no te da el cuero para comprarte una casa. O sea, estás alquilando porque no tenés plata para comprarte una casa. O no tenés acceso a un crédito todavía. Y tenés un sueldo y la vas llevando, digamos. El día de mañana, cuando yo no pague el alquiler, ¿qué me van a sacar a mí? Nada, porque no tengo casa, porque estoy alquilando y solamente tengo un sueldo. Entonces, ¿por qué te piden un garante? Porque quieren a alguien que responda. Garante propietario, garante con sueldo, garante con recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque si vos no pagás, lo van a ir a buscar a él. Pero como los garantes son fiadores solidarios, van directamente al garante. ¿Sí? No te van, o sea, el juicio va a ser a los tres, pero le van a ir a buscar los bienes al garante directamente porque sé dónde los tiene y sé cuáles son. ¿Sí? El tipo me dijo cuál era la casa, cuál era su sueldo, y a él lo vamos a ir a buscar. Y el garante tiene que pagar, porque es deudor solidario. Él no puede decir, no, primero cobrar al inquilino. Cuando el inquilino no te pague, ahí te pago yo. No, él es deudor solidario. Va a pagar el 100% de la deuda. Después le podrá hacer todo el lío que vos quieras al inquilino. Por eso no hay que ser garante. Así de simple. No es buena idea ser garante, aunque a veces no podemos evitarlo, ¿no? Siempre hay algún pariente que nos pide y quedas pegado, pero bueno, el garante es el que va a responder porque es el que tiene con qué, para eso lo ponen, si no, no pondríamos garantes, si no, con el inquilino solo alcanza. ¿Entienden? Porque son deudores solidarios. Al ser deudor solidario responden por el 100% de la deuda junto con con los demás deudores de la misma obligación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, chicas, chiques, chicos? ¿Ninguna pregunta? Bueno. No les voy a dar más nada, ya están todos repodridos. Se quieren ir a ver televisión y a dormir y mañana a trabajar. El lunes que viene no nos vemos porque es 21. El otro lunes seguimos con obligaciones, que nos falta ver las formas de extinción nada más y ya arrancamos con contratos. Y después Dios dirá cómo hacemos para evaluar todo esto, que insisto, no tengo ni idea de cómo se va a hacer, pero de alguna forma se hace, pues ya está claro que este año no nos vamos a conocer. Así que el año que viene Dios dirá cómo lo vamos a manejar. Así que bueno, nada, será hasta el lunes que viene, chicos, vayan a descansar. Gracias, profe. Hasta la próxima. Buenas Hasta noches. luego. Chao, profe. Hasta Buenas luego. noches, profe.